Antes de iniciar, diputada Sauri, tengo un número grande de reservas, entonces quisiera pedir un poco más de tiempo para presentar todas, a excepción de una que guardo por si me dicen algo que quiera contestarles, todas en una sola intervención, porque no tengo intención de alargar la sesión. Con mucho gusto, diputado. Dispone usted hasta de 10 minutos para presentar el conjunto, porque usted registró más de 40 reservas. Que conste en actas que por economía de tiempo, las 40 en una sola intervención. Gracias, diputada Sauri. Porque además, como ya comenté, no tenemos intención de hacerlo de la oposición, de venir a decirles aquí reiteradamente los argumentos. Bueno, nosotros diríamos argumentos, la oposición dice mentiras. Se sube a injuriar a nuestro gobierno, a injuriar al compañero presidente, a falsear la información sobre la crisis sanitaria, a falsear nuestra posición de defensa de Comisión Federal de Electricidad. Y como decía yo, hoy hay un prodigio porque hoy ya son 4T. Hoy están de acuerdo en la Ley de Educación Superior. Milagro. Lo que hay que vivir para ver. Yo quiero comentar con toda franqueza que no me voy a pelear con mis compañeras, compañeros de Morena, son mis compañeros y mis compañeras, y que no falto a la verdad cuando digo que nos plantearon preocupación por el sentido de nuestro voto y que nos propusieron una salida que pudiera ser que nosotros acompañáramos este dictamen, que no coincidimos en él. Se falta la verdad cuando se dice que queremos a fuerza nuestra ley y si no votamos en contra. La reforma educativa tuvo elementos de nuestras propuestas, pero no tuvo, yo diría que inclusive la mayoría de ellas, y la avalamos porque era una iniciativa, un compromiso del compañero presidente, y para nosotros era muy importante echar atrás la mal llamada reforma educativa, que había abierto el camino. Por eso el señor X, el patrón, en realidad el patrón de todos ellos es Carlos Salinas de Gortari, ese delincuente peligrosísimo que sigue libre e impune en el país. Pero el patrón formal es el señor X, del PRI, del PAN, y de sus achichincles del PRD, los intocables, les digo yo. Y él iba a todo el negocio de la educación pública. Se estaba apropiando, ya habían hecho, se frotaban las manos con el dinero público destinado a la educación de nuestro pueblo, seguirse enriqueciendo al cobijo del poder. Mantienen este espacio, el de la educación superior. Un día, mi hermanito, Valfre Vargas Cortés, que era profe, como se dicen los maestros entre ellos, que murió víctima de este bicho maldito en noviembre del año pasado, en una reunión pública, alguien me decía, entonces tú cerrarías todas las escuelas privadas. Y yo me quedé pensando y me dijo, pues claro que no, con que inviertas muy importante en educación pública, que esa sea poderosísima, que sea la mejor, pues nadie va a ir a las escuelas privadas, porque lo público es lo fundamental, lo mejor para el pueblo. Esta ley no garantiza eso. Esta ley no puede haber compromiso con la educación de nuestro pueblo sin el presupuesto correspondiente. Pues eso es evidente. Y las universidades públicas están ahogadas, sus contratos colectivos cada vez se revisan y se vuelven a revisar por la carencia, están llenas de condiciones precarias de trabajo. La UNAM tiene profesores que ganan menos de 100 pesos la hora. La universidad más importante del país. Responde esta iniciativa a esas cosas. Fortalece los procesos de investigación, fortalece la profesionalización, fortalece las universidades públicas. La respuesta es no. No. Y sigue manteniendo el presupuesto oculto a las universidades privadas. Es el colmo que le demos dinero público a las universidades que hacen negocio con la educación del pueblo. Yo estoy convencido
que debemos hacer otro sistema económico, donde lo más importante es el ser humano, en armonía con la vida y con el planeta, pero mínimo esta revolución sin violencia debe lograr que no se lucre ni con la salud ni con la educación de nuestro pueblo. La crisis sanitaria que vivimos y que ayer mágicamente desapareció, nos demuestra que sin lo público no hay respuesta a las grandes necesidades de nuestros pueblos. No puede ser que sigamos reproduciendo las condiciones precarísimas en que están las universidades públicas del país. No puede ser que sigamos tolerando que los gobernadores se roben el presupuesto de las universidades públicas, que por más autónomas que son, se lo quedan, ahogan, y ellos mismos y los que se han convertido en caciques más de uno de universidades públicas, por ejemplo, el ampón elegante de Raúl Padilla de la UDG, tiene un negocio impresionante de universidades públicas enfrente de las universidades privadas, enfrente de las universidades públicas, porque a él le ha convenido también este sistema perverso de ahogar el sistema educativo nacional. Yo vuelvo a insistir que nuestro compañero presidente hizo el compromiso de que ni una joven ni un joven se quedaría fuera de las universidades públicas, que ni uno sería rechazado, y esta ley no garantiza el cumplimiento de ese compromiso. Yo voy más lejos. Yo creo que nosotros deberíamos garantizar que todo ser humano, toda mexicana o mexicano que quiera estudiar sin importar su edad, debería tener acceso a las universidades públicas del país, a las escuelas públicas en el nivel que necesitar. Yo estoy convencido que debería destinarse un presupuesto muy importante a la alimentación de las estudiantes y los estudiantes, y esta ley tampoco tiene una preocupación en ese sentido. Yo aquí lo dije en el aniversario de la UAM, mi alma mater, 2.50 pesos cobra el desayuno desde que yo era estudiante hace muchas décadas, y lo sigue cobrando en esa cantidad. Y la comida también. La inmensa mayoría de las universidades tienen cafeterías pedorras con alimentos chatarra de pésima calidad y carísimos. A nada de eso se responde. Parecen cosas menores, no lo son. No hay las bases fundamentales que garanticen una educación crítica, consciente, revolucionaria, comprometida al servicio del pueblo. Es un fortalecimiento del proceso de desclasamiento de las jóvenes y los jóvenes para que se sientan avergonzados de su origen, para que den la espalda a sus comunidades, para que solo les importe enriquecerse, para que no tengan un compromiso de transformación con su pueblo. A mí me parece un error grave, pero además nosotros que aceptamos la posibilidad de un acercamiento, esperamos el compromiso público y la respuesta es la injuria, la respuesta es la descalificación de compañeras, compañeros de Morena, simplemente porque nos atrevemos a defender nuestro punto de vista. No es la iniciativa del compañero presidente, pero voy más lejos. El tiempo de sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, como usted quiera, señor presidente, se acabó. Es nuestro compañero. Y una manera de apoyarlo es a veces decir, aquí hay un error, aquí no compartimos, aquí no acompañamos. Eso no es ninguna deslealtad, al contrario. La deslealtad es agacharse, la deslealtad es renunciar a defender sus puntos de vista, la deslealtad es convalidar un acuerdo con esta oposición. Es que cuando les digo hipócritas me parece que soy demasiado suave. Farsantes, embusteros, traidores al pueblo, y que hoy se dicen que están cumpliendo con el pueblo en materia de educación superior. Mienten, como siempre lo han hecho en sus intervenciones en tribuna. Mienten. Y lamento que por no regresar la ley al Senado se cometa semejante extravío.
Vi quienes votaron en contra. Me honra coincidir con ellas y con ellos. Me siento muy honrado de legisladoras y legisladoras que tienen un prestigio y una trayectoria que cuidar y que manifestaron su rechazo a esta iniciativa de ley. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, dijo una extraordinaria revolucionaria marxista llamada Rosa Luxemburgo. Esa es mi aspiración, ese es el mundo al que aspiro y por eso seguiré luchando y estoy convencido que la Cuarta Transformación lo lleva en el corazón este objetivo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.